En Hechos capítulo 2, en donde se relata el día de la llegada, el día de Pentecostés, dice la escritura de que estaban los discípulos reunidos y en un momento preciso, dice que fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Versículo 4. Y versículo 5, moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y subraye la palabra estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar, cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Hay muchos detractores de lo que son los dones espirituales. ¿Y por qué son detractores? Bueno, porque no los tienen. O porque quizás el don esté, quizás el don esté escondido en algún sitio de su ser y ese don todavía no se ha manifestado. Cosa rara, pero puede suceder también. Me atrevo a decir que puede suceder. Pero más allá de eso, como ellos no tienen estos dones, porque de plano los rechazan, porque dentro de lo que es el espectro del mundo cristiano hay como que hay varias aristas. Está la arista desde el típico sola escritura, en donde es un evangelio razonado, un evangelio que los lleva a vivir en una especie de moralidad cristiana, y ciertamente sí, viven vidas dedicadas a lo que es la religiosidad y a lo que son las buenas costumbres y la buena moral, y cosechan sus frutos de todo eso. Pero ahora, hablando de lo que es el terreno espiritual, están ausentes de todo eso, de lo que es la apertura hacia el mundo espiritual. Y es el caso específico de esa iglesia que se decanta por la sola escritura. Ahora, esa ceguera espiritual en cuanto a lo que son los misterios del mundo espiritual genera una pobreza espiritual en lo que es el creyente, porque no digo que no sean conocidos por Dios, pero al estar ausentes de lo que es la apertura hacia ese mundo espiritual, su vida cristiana se ve muy empobrecida también. Después está la otra arista, podemos decir el otro extremo, en donde es un descontrol absoluto, en donde se manifiestan lenguas raras, lenguas que no vienen del Espíritu de Dios, y lenguas que no son otra cosa que demonios. Ahora, precisamente hablando de lo que son los detractores de los dones espirituales, concretamente en este don, que es el don de hablar en lenguas, como ellos no lo tienen y ellos rechazan todo esto, se apoyan en este versículo en donde dice que el Espíritu les daba lenguas que eran entendidas por la gente, por las distintas gentes que estaban en ese preciso momento. También se apoya en otro texto donde el apóstol Pablo les dice: si no hay intérprete, calle, dando a entender ellos de que el don de lenguas es un don que se dio para un momento específico, o quizás siga vigente con respecto a como ellos lo ven, pero de que son lenguas entendibles, o sea que son lenguajes entendibles por lo que son los hombres. Y eso no siempre es así, porque usted no puede ir en contra de la Escritura, porque la Escritura dice de que muchas veces el que habla con Dios, el que su espíritu habla con Dios, y no sé por cuál es la parte que escandaliza a la gente, porque eso lo da testimonio en la misma Escritura, de que es el espíritu que habla con Dios en un lenguaje extraño, que es inentendible por lo que es la comprensión intelectual. Eso está manifestado en la Escritura.
Ahora, cuando los detractores de las lenguas se apoyan en estos versículos de que las lenguas son lenguajes entendibles, me pregunto, ¿qué es lo que hacen con esos versículos? En donde dice que es el Espíritu que habla misterios. Y muchas veces también pasa de que es el Espíritu de Dios en el creyente que con Dios también habla misterios. Y eso está manifestado en la Escritura. No dice que es el Espíritu del creyente, dice que es el Espíritu de Dios intercediendo por el creyente o quizás por otra cosa, y a veces no es intercediendo, a veces es el Espíritu de Dios batallando en nuestro propio ser por distintos eventos y particularidades que se pueden dar. A veces es el Espíritu de Dios que intercede y batalla por nosotros, o quizás por otra persona, o por alguna situación, y es el Espíritu que está batallando y librando una guerra en lo que es el terreno espiritual. Muchas veces pasa eso. Puede suceder también de que incluso el creyente, cuando está durmiendo, el Espíritu de Dios comienza a interceder y a batallar. Ahora, el que está ausente de lo que es esta apertura del mundo espiritual, para ellos es todo esto es como algo extraño y a veces entran en lo que es el terreno de la peligrosidad de decir de que todo esto no proviene de Dios, sino que proviene de otra fuente. Cosa muy terrible para el creyente si se llega a dar el caso de que razone de esa forma. Pero muchas veces, hablando de lo que es, porque uno cuando las vivió, después las puede contar. El que no las vivió, no las cuenta. Pero sucede muchas veces también, el don de hablar en lenguas es un don. Tampoco significa, a veces el creyente, en lo que es una especie de infantilidad o una especie de inmadurez, se puede dar el caso también de que como el don se manifiesta y el creyente participa y es también ejecutor, las dos situaciones de ese don, puede pasar muchas veces de que el creyente tenga una postura errónea en cuanto a un tema X en particular y el don se manifiesta. Entonces el creyente en su inmadurez y en su falta de conocimiento y de luz piensa de que como el don se manifestó, eso en alguna forma reafirma su postura equivocada, haciéndole entender de que su postura es la correcta. Son cosas que pueden pasar también. Entonces el don va por un lado y la postura errónea del creyente va por otro. Y ahora uno dice, pero ¿cómo se puede dar esa situación? En donde el don se manifiesta, pero el creyente está parado en un fundamento, en un preciso fundamento que no es el adecuado. Y eso también puede pasar. Difícil de hacerle entender a alguien que no lo vivió, porque lo que recibe es información. Y a veces las cosas hay que vivirlas para poderlas entender. Pero esa situación se puede dar también. Se puede dar. Las cosas de Dios son un misterio muy profundo. O sea, no hay gente que parece que quisiera meter a Dios en un tubo de ensayo y analizarlo y decir, bueno, Dios es esto. Dios es un misterio, es un misterio. Nosotros conocemos apenas una ínfima parte de lo que es el misterio del Evangelio. No nos alcanzarían quizás 10 vidas para poder entender la profundidad que el Evangelio tiene. Porque es por el soplo del Espíritu que se va entendiendo la Escritura y los misterios de Dios. Misterios que el Espíritu de Dios conoce bien, porque dice que el Espíritu de Dios escudriña lo más profundo de Dios. Pero qué cosa curiosa, porque el creyente tiene en sí mismo un espíritu, que es el Espíritu de Dios. Estoy hablando de los verdaderos creyentes, que es un espíritu que conoce todos los misterios. Y el creyente tiene ese espíritu morando en su interior. En su interior tiene toda la fuente del conocimiento y toda la fuente del poder. Y eso es un misterio que se escapa de lo que es nuestro razonamiento. También sucede que con respecto a los falsos dones, a veces como dije, se manifiesta un falso don, que muchas veces es una articulación que la gente realiza, como un trabalenguas entreverado, tratando en cierta forma de reafirmar lo que están diciendo. Entonces usted ve muchas veces que se ve un sujeto predicando un evangelio totalmente torcido y de repente sale un trabalenguas.
Trabalenguas que puede salir de su propio ser o de un espíritu que el que lo está induciendo a que emita esas lenguas falsas. Esas dos situaciones también se pueden dar. Y el caso específico, hay mucha gente loca que en un estado de locura, que dicen un trabalenguas extraño y empiezan a saltar como chinches, y usted se da cuenta de que eso no proviene de Dios. Eso no proviene de Dios. Y claro, el sola escritura, cuando ve eso, dice, no, eso no proviene de Dios, y por lo tanto el don de lenguas lo interpreta de esa forma. Y ya dije que los dos extremos son malos. Entonces, el don de lenguas, pasando en claro las cosas, no siempre son lenguajes entendibles. El don de lenguas puede ser el espíritu del creyente que esté hablando con Dios, intercediendo, ¿sí? Pero también a veces es el Espíritu de Dios en el creyente, intercediendo por el creyente o intercediendo por otro tipo de cosas. Y también se da el caso de las falsas lenguas, trabalenguas extraños, que de repente en un momento de una predicación, el que supuestamente está ministrando emite ese trabalenguas para tratar de reafirmar lo que está diciendo. Y también está el otro extremo, en donde las lenguas lisa y llanamente vienen de espíritus de demonios. Entonces, no sé cuál es la parte complicada de entender esto. La Escritura lo manifiesta claramente. Ahora, entiendo de que si, con respecto a las cosas que dije, de que si el creyente no las vivió, le resulta difícil entenderlas. Eso se puede dar también. Si no hay intérprete, calle. Bueno, cuando el apóstol Pablo dijo eso, lo dijo para un momento en particular, porque a veces que un creyente reciba el don de lenguas no significa que sea maduro, ni que tenga profundidad en lo que es el conocimiento de Dios, porque el don viene y punto. Entonces, no significa que el creyente, por tener el don de lenguas, sea maduro en la fe. De repente puede ser un creyente carnal, un creyente que recién está iniciando y recibe el don de lenguas. Y quizás haya otro que lleva años tratando de pulir su vida en lo que es el Evangelio, pero hay una realidad, él no recibe el don de lenguas. Entonces uno dice, ¿y cómo puede ser que de repente un creyente que recién se inicia, que es inmaduro, o sea, que tiene inmadurez a la hora de discernir entre el bien y el mal, como dice la Escritura, ¿no? Los sentidos ejercitados en el discernimiento acerca del bien y del mal. Y ese creyente inmaduro recibe el don de lenguas, y el otro que lleva años tratando de pulir su vida no lo recibe. ¿Y por qué se da eso? Bueno, se da porque Dios lo determina, punto. No significa que no pueda recibir el don de lenguas en algún momento, pero eso también suele pasar. Pero no porque no tenga el don de lenguas significa que sea menos, ni porque el que tenga el don de lenguas significa que sea más. Porque si bien es cierto que es una ventaja, de acuerdo a mi perspectiva lo estoy diciendo, por las cosas que dije, también es cierto que es una realidad que no se da porque Dios da los dones como Él quiere. Entonces el que no tiene el don de lenguas, procúrelo, pero tampoco se sienta menos por no tenerlo. Porque quizás usted tenga dones que sirven para edificar al cuerpo, a la congregación de Cristo, y que son dones que son fundamentales. Ahora, más allá de todo eso, recuerde que el don mayor es el amor, y el amor viene por la llenura de su espíritu, porque también se da el caso de que la persona puede manifestar el don y sin embargo no está caminando como Dios quisiera que camine. O sea, eso se da también. Entonces, como se había vuelto un descontrol, porque todos, según, de acuerdo a lo que dice la Escritura, parece que estaban como colocando el don de hablar en lenguas en una posición casi rayando en la idolatría, quizás, como mucha gente lo hace, donde pone el don de hablar en lenguas como si lo pone en un pedestal, como si fuera lo máximo, y el que no tiene eso es un pobre infeliz. Pero parece que se está dando el caso en una congregación donde la gente, los creyentes iban y comenzaban a hablar lenguas y parece que no salían de eso.
Entonces, claro, el que venía de afuera y escuchaba todo eso, decía, esta gente está loca. Entonces, una forma de subsanar ese inconveniente que se estaba dando en esa congregación, el apóstol dice, si no hay intérprete, calle, como para traer orden en lo que es la congregación. Pero eso no significa que en una reunión de oración los creyentes comiencen a orar en lenguas, en las verdaderas lenguas, y eso no está mal visto, sino todo lo contrario. Porque ahí lo que se está liberando es quizás una batalla, una tremenda batalla, porque a veces uno ora en lo que es el entendimiento de su espíritu, pero en un momento dado parece que el don se manifiesta y a veces son unos pocos segundos, son unos pocos minutos. A veces el espíritu nos toma una forma que la oración en lenguas parece que durara y durara y durara y parece que no se terminara. Estoy hablando de horas hablando en lenguas. Eso también se da. En ocasiones he visto de que hay ministros, supuestamente ministros, que, por ejemplo, en el momento del bautismo, al que se está bautizando, como que le oran en lenguas o le hablan en lenguas para que el otro, en alguna forma, emule lo que el otro está diciendo, para que se manifieste una supuesta señal, entre comillas, como de un aval de lo que se está haciendo en el momento. Y eso es una práctica peligrosa, porque no se puede inducir a la gente a que la gente haga eso, porque, como ya dije, no es algo que se extienda hacia lo que es toda la congregación. Entonces es una puerta peligrosa, y de acuerdo a lo que veo son ministerios de dudosa reputación, porque ya había hablado en otra intervención acerca de los ministros que ponen énfasis en lo que es la palabra Espíritu Santo. Si quiere, cheque el video en cuestión para poder tener un panorama más completo de lo que estoy diciendo. Lo veo como algo peligroso, porque no está bien que a la gente se le induzca a eso. Porque a veces puede ser un trabalenguas que sale desde lo que es el intelecto de la gente, en donde se comienzan a emitir palabras sin sentido, que no son las verdaderas lenguas. Hay una palabra para eso, ¿no? Glosolalia, en donde lo que es la boca de la persona habla sin ningún tipo de conexión con lo que está diciendo. Ahora, eso puede ser muchas veces una puerta de entrada para espíritus que no son el Espíritu de Dios. Por eso digo que es una práctica peligrosa. Recuerde que a Timoteo se le dijo: no impongas con ligereza las manos a ninguno. Recuerde eso. No es cuestión de ponerle la mano encima a alguien y que reciba supuestamente. Hay mucha gente jugando con ese tipo de cosas y no está bien visto eso. Puede pasar también de que a veces lo que es el intelecto humano aprenda, de repente el creyente está hablando en lenguas y el intelecto humano, el intelecto del hombre aprende cierta frase que muchas veces se repite, porque recuerde de que el don de las lenguas es un lenguaje, muchas veces inentendible, pero es un lenguaje. Entonces se da el caso también de que el intelecto aprende y luego posteriormente simula lo que puede ser quizás lo que se le podría llamar una frase de lo que es el don de hablar lenguas. Esto es como si de repente a usted un chino se le pegara, un chino o cualquier persona de otra nación, se le pegara y usted está atento a lo que está diciendo y de repente se le queda algo de lo que es el lenguaje y de repente este chino, esa frase que dijo, de repente es: gloria a Dios, Dios sea enaltecido, ¿no? En ese lenguaje que usted no entiende, y a usted se le queda eso. Se le queda pegado, se le queda grabado en lo que es el intelecto, y de repente usted, sin darse cuenta, quizás en ese lenguaje aprendido, que es un lenguaje extraño, usted se le queda eso y de repente en un momento dado
echa mano de eso y dice, gloria a Dios, Dios sea enaltecido, y lo repite eso, porque es algo que se le quedó. Entonces muchas veces sí pasa de que el creyente aprende con lo que sería en su intelecto cierta frase que se le queda en donde está diciendo algo. El creyente, orando en lenguas, hablando en lenguas, no entiende lo que se le está diciendo, pero interpreta acerca de lo que se está diciendo. Entiende de lo que se está procurando en el momento de hablar en lenguas. Si bien no entiende lo que se está diciendo, interpreta lo que es la situación, que puede ser una situación de intersección, una situación de batalla, y muchas veces el creyente interpreta no las palabras de lo que se está diciendo, pero sino la situación del momento. También es cierto, con respecto a lo que dije en un momento, de que muchas veces para colocar como una especie de misticismo en lo que es la predicación, para avalar lo que se está diciendo, se echa mano del clásico yacabacabaca o lo que se le quiera ocurrir, o él usa la manga larga. Le pido que no se ría por eso, pero muchas veces en la torpeza del que está ministrando se echa mano de estos artilugios para añadir como una especie de ola de misticismo y de avalar lo que está diciendo, como para poner énfasis en todo eso que está diciendo como que proviene del Dios Altísimo. Y eso está claramente muy mal, porque eso es una forma de manipulación sobre la congregación. Pero claro, esto es, algunos abiertamente no fueron llamados por eso y se meten a lo que es la administración de la predicación y echan mano de estos artilugios. Otro artilugio que se echa es echar mano de la música. Una breve acotación, abro un breve paréntesis, y muchas veces se echa mano de la música porque la música tiene, y sabe que la palabra música viene de musa, y las musas son las diosas que traen inspiración en lo que es el hombre. Cuidado con eso, cuidado con las musas, cuidado con la música, cuidado con esa palabra. Y se echa mano de lo que es la música porque la música tiene ese efecto de tocar lo que es el interior manipula lo que son las emociones. Entonces usted ve que el ministro habla con una musiquita de fondo y se está apelando a los sentidos carnales de la gente para inducirle un mensaje. Es otra forma de manipulación. Otra tropeza que he escuchado es de que el Espíritu Santo se manifiesta con música, y si no hay música el Espíritu no se puede manifestar. Son niñerías y carnalidades que se vienen dando desde hace mucho tiempo, que son derrumbadas por lo que es el refinamiento de Dios. Siempre y cuando estemos hablando de que uno está más o menos orientado, o sea, tiene un norte hacia dónde ir. Aunque sea como una lata que se tira hacia el norte y va pegando a los costados, pero tiene un norte. También pasa a veces de que el creyente está haciendo cualquier cosa, ¿no? O sea, no está como en un estado de oración y de repente viene el don y el don se manifiesta. A veces pasa también eso, ¿no? Usted va a hacer cualquier cosa que no tiene nada que ver con lo que es la oración y el don viene y se manifiesta. A veces sucede eso y es como una especie de flash, de relámpago. Entonces el creyente es sorprendido porque esto viene y lo toma, y bueno, a veces uno no está en un sitio donde quizás se preste para que uno tenga un momento de oración, pero el creyente se da cuenta de que ese momento viene. Es como una especie de visitación espontánea o de manifestación espontánea de lo que es el don. Otra cosa que se da también es de que no es una sola lengua, sino que son varias. Entonces el creyente cuando está hablando en lenguas se da cuenta de cómo la boca toma una posición de acuerdo a cómo es la estructura del lenguaje. Entonces a veces no es que es solamente una lengua, sino que son varias. Y entonces el creyente es llevado a pasar como de lenguaje en lenguaje. Y usted se da cuenta en ese momento. Se da cuenta porque ve que en lo que es el estilo y lo que es la articulación
de la boca va cambiando, donde parece como que la boca se acomoda a un estilo de hablar y a un estilo de estructura del lenguaje. Y eso también pasa. Bueno, quería traer luz sobre esto porque mucha gente está confundida sobre esto y muchas veces son gente que se pone mal porque ve que hay gente que habla en lenguas y ellos, al no tener este don, como que se sienten disminuidos por no tenerlo. Bueno, el enojo de los que no tienen el don. De repente se puede dar el caso, y se ha dado, en donde en una congregación de repente hay como una visitación espontánea del Espíritu y varios creyentes comienzan a hablar en lenguas, pero en lenguas contundentes y de forma poderosa, estoy hablando, ¿no? Esas visitaciones poderosas que se dan muchas veces en las congregaciones, en donde efectivamente es como un estruendo, y esas voces son como grandes truenos, o como truenos, y como sonido de muchas aguas. No se escandalice por eso, porque la Escritura habla de las aguas, pero trate de entender lo que estoy diciendo también, ¿no? Pero ¿qué pasa? En medio de ese estruendo, se dé el caso, cierto creyente es excluido de todo eso. Entonces el creyente le entra como una especie de enojo, porque diciendo, yo parece que estuviera en la vereda de frente. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Y no estamos hablando de que no sea un creyente. Sí es un creyente, sí es un llamado por Dios, pero en medio de esa visitación poderosa, el creyente es como si estuviera en la vereda de frente. Entonces el creyente como que le entra una especie de enojo, se enoja, porque diciendo, ¿por qué me quedo afuera? Pero recuerde lo que dije sobre la soberanía de Dios. Quizás ese creyente que es excluido, de repente, en un momento dado, tenga una visitación particular y personal de parte de Dios, que él no se esperaba. Y quizás en una situación totalmente que no se considera propicia para que eso ocurra. Eso se puede dar también. Y de hecho puedo dar testimonio de que efectivamente se da. Son esas visitaciones espontáneas que Dios realiza y como que se toma un tiempo aparte para el desarrollo de un creyente. Y por último, y con esto voy cerrando, bueno, ya dije que las lenguas pueden ser diversas, que muchas veces se pasa como de un lenguaje en otro. Pero también había algo que quería hablar, y es que muchas veces no es un lenguaje, sino que son como sonidos, hay una palabra para eso, y es onomatopeya o onomatopéyico. ¿Qué significa eso? Bueno, es un sonido que no tiene relación ninguna con, digamos, con lo que sería un lenguaje formado y definido. Por ejemplo, ¿qué sería eso? Bueno, sabe que los bebés, por ejemplo, cuando están en ese estado inicial de lo que es su condición, usted ve que emiten como sonidos con su boca, y eso como que no tiene relación ninguna, porque es un sonido que sale, es como si usted tomara algo, de repente hiciera esto, ¿no? Es un sonido que viene un sonido onomatopéyico, o de repente un sonido y no está apuntado a lo que sería un lenguaje. Por eso la Escritura habla de gemidos indecibles. Entonces, a veces no hay una conexión con lo que es un lenguaje definido y formado. Como por ejemplo que sería un lenguaje angelical, que también la Escritura habla de eso. Pero, o sea, no es un lenguaje que quizás es un misterio, porque Dios entiende eso, pero nadie más lo entiende.
Entonces no quería cerrar sin hablar de eso también. Y sabe que, por ejemplo, también he visto, ya que estoy hablando de esto, gente que se pone a... ¿Por qué pasa también? Sucede que los demonios a veces tratan de imitar todo esto. Y de ahí la confusión también, muchas veces pasa. Un sonido onomatopeico puede ser un soplido también. Entonces, se puede dar... Y eso lo entiende el que lo está viviendo en el momento. O sea, no... Tampoco quiero explayarme demasiado en eso porque hay gente que no lo va a entender y no quiero exponer demasiado eso porque sería como una forma de darle material a cierta gente que no entiende todo esto para que trate bueno, de ensuciar todo esto. Entonces a veces hay un alto en donde uno tiene que hablar o hablar de forma que lo entienda el que lo está recibiendo en el momento. Para que no se asombre como que si eso fuese algo extraño, algo que no proviene de Dios. Y hay más para hablar del don de lenguas, hay más. Pero a veces uno se tiene que detener y bueno, tiene que hablar hasta cierto punto para no dar ocasión de hablar. Entonces, recuerde que el don de lenguas es un misterio, que pueden ser lenguajes que tienen relación a lo que sería una semántica del lenguaje, o sea, una comprensión del lenguaje. También se da ese caso, digo, en donde no tiene relación ninguna y sin caer en lo que ya dije de la glosolalia. Así que bueno, voy cerrando con eso y quería traer tranquilidad a los que muchas veces se preguntan acerca de esto, si eso proviene de Dios o no proviene. Pienso que ha quedado bastante claro y bueno, que he mostrado lo que es un panorama amplio de todo eso para que el creyente nuevo y el experimentado también pueda tener un poco más de visión acerca de eso.